a presentar el sacrificio en el altar. Y una vez al año, el sumo sacerdote, el líder de todos los sacerdotes que ocupaban o que formaban el cuerpo de sacerdocio, él entraría en el lugar santísimo al templo, donde ofrecería un sacrificio por sus pecados primeramente y después por todo el pueblo. Esto era tarea exclusiva de un solo hombre, el sumo sacerdote, que se preparaba para esto. Cuando éste moría, se levantaba otro en su lugar. Pero siempre había un sumo sacerdote que solamente una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Para que usted entienda que era esto, en el templo de Dios o en el tabernáculo había dos lugares. El lugar santo, que podemos, hermanos, para que usted tenga una imagen, esto hasta el altar era el lugar santo. Pasando al otro lado era el lugar santísimo. La gente y los sacerdotes y el pueblo llegaba hasta el lugar santo, pero no podía traspasar esa cortina. No podía pasar allí. Cualquiera que pasaba sin la orden o la voluntad de Dios moría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué había detrás de esa cortina? Estaba el arca del pacto. Estaban las tablas de los mandamientos. Estaba la vara de Aarón. Dentro de esta arca del pacto estaban como semillas el maná que Dios mandó del cielo como testimonio a los que siguieran. Y nadie podía entrar. Dios mandó a Moisés tallar aquella arca del pacto con dos querubines mirándose ambos cara a cara. Hermanos, era algo tremendo, era algo maravilloso. Pero los sacerdotes morían, así que uno tenía que levantarse. Moría uno, se levantaba este cumplía su siglo, moría y Dios levantaba a otro. Todos cumplían el mismo oficio. El trabajo de ellos era presentar sacrificio para el perdón del pueblo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre jamás hubo remisión de pecado. Todo el hombre, toda mujer que pecaba venía delante de Dios, presentaba un sacrificio y eran perdonados. Acepto que el pecado fuera de muerte, entonces eran lapidados conforme a la ley de Moisés y eran apedreados fuera del campamento. Hermanos, ahora el Señor juró que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, juró que sería similar al sacerdocio de Melquisedec. La palabra de Dios habla, hermanos, que Melquisedec era rey de una ciudad llamada Salem. Salem significa ciudad de paz. Es una ciudad de justicia y de equidad. Y en esta noche quiero que usted entienda lo que yo estuve leyendo, meditando, y el Espíritu Santo de Dios estuvo hablando conmigo, que es como una imagen y como una parábola lo que vivió Melquisedec aquí en la tierra. Hermanos, es lo que Cristo vivió, lo que trascendió en la creación de Dios y en los planes de Dios para salvar al hombre. Ahora escuche bien, Melquisedec tuvo un encuentro con Abraham, nuestro padre en la fe. Dice la Biblia que cuando Abraham rescató a Lot y tomó de ellos el botín, Abraham vino y trajo el diezmo a Melquisedec. Abraham era el que había recibido la promesa, ¿sí o no? Pero sin embargo dice la Biblia que Melquisedec bendijo a Abraham. O sea que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Sí o no? Porque el que bendice es mayor que el que es bendecido. Ciertamente el menor es bendecido por el mayor. Recuerde usted cuando Jacob tocó a los hijos de José y los bendijo. Recuerde usted cuando Esaú desesperado luchaba por la bendición de Isaac. Porque el mayor siempre bendice al menor. Ahora Abraham recibió las promesas, era el padre de la fe, pero fue Melquisedec el que los bendijo. Fue Melquisedec el que oró por él. Fue Melquisedec el que tomó el diezmo de la mano de Abraham. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice Hebreos capítulo 7, que aquí hombres mortales reciben los diezmos, pero allá, ¿dónde? En el momento en que Abraham entrega los diezmos allá, ese Melquisedec da testimonio de que vive, de que él está vivo, de que él es real, de que él no está muerto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El sacerdocio de Melquisedec
fue sacerdote del Dios Altísimo. Y yo estuve leyendo, hermano, examinando cómo forma. Esto es paralelo a la creación. Tómelo usted como una parábola y entienda la parábola mientras yo voy contando. Hubo un rey que amaba la justicia. Un rey que amaba, hermanos, la verdad. Un rey que su reino era de amor, de misericordia. Este hombre llamado, hermanos, Adonías, en su corazón era un hombre muy rico y en su corazón sentía el deseo de crear un reino. Él tenía un hijo, este hijo tenía 12 años y este hijo inspiraba amor. Sus ojos brillaban de amor, de misericordia. Entonces, inspirado en su hijo, este rey Adonías quiso crear un reino que sea de paz, de amor. En este reino no se utilizaría espada, ni flecha, ni nada de guerra, sino que este rey amaba la música. Así que en el reino de este hombre solamente estarían los que quisieran guardar sus leyes. Tenía un pergamino donde estaban las leyes a guardar allí. Era un reino que luchaba contra el egoísmo y contra el orgullo, porque era una raíz de todos los males. Por el egoísmo, por el orgullo, gente mata y asesina. Entonces, iglesia, este rey había puesto este pergamino con sus leyes y tenía en su corazón de colocar a su hijo Melquisedec, de 12 años, cuando creciera, como un rey sobre aquella ciudad que él había creado. Su esplendor era tan linda. Esta ciudad fue creada en el monte Sión, y mientras estaba siendo formada y creada, la gente venía de todos lugares cercanos y lejanos para ver la hermosura de este palacio. Y preguntaban: ¿quién son los que van a vivir y morar en ellas? Entonces Adonías, que es el simbolismo de Adonai, el nombre de nuestro Dios, Adonías dijo: en este reino habitarán todo aquel que dejase el orgullo, que dejase el egoísmo, que amase en su corazón, que tuviera amor, sentimiento en su corazón, que amara la verdad y la justicia. Todos ellos podrán habitar este reino y esta ciudad. Entonces, en aquel lugar, hermanos, ya se había creado y comenzaron a buscar de todos lugares a personas que quisieran habitar allí. Y sepa una cosa, que durante 7 años serían probados. Durante aquellos 7 años sería probada la fidelidad de ellos. Se les dio vestimentas blancas. Y después de 7 años se vería si se mantuviesen con la vestimenta blanca, llena de amor, de misericordia. Entonces sería confirmado ese reino y esas personas estarían con su Dios para siempre. Pero si durante los 7 años de prueba alguien quisiera rebelarse a los mandamientos y a las leyes del pergamino, entonces saldría de esa ciudad y sería excluido, echado, expulsado, y por más doloroso que fuera, hermanos, tendría que salir. Por más doloroso que fuera la despedida, cualquier persona, cualquier súbdito que en aquel reino no guardase esos mandamientos y estatutos del rey Adonías, estaría expulsado del reino de Salem. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la historia que en aquel reino, hermano, en aquellos primeros años, abundaba la paz, el amor, era algo tan lindo, alabanzas cantaban. Por allá el rey Adonías, que amaba a su hijo Melquisedec, el cual era imagen del que había de venir, Jesucristo. Dice, hermanos, que el rey paseando escuchó una voz dulce y hermosa. Esa voz y esa melodía que entonaban, cada cual en ese reino cantaba, y le cantaba al rey, le cantaba adoración, alabanza, cantaba canciones de paz, de amor, conforme a las leyes del pergamino. Exaltaban la sabiduría del rey que había edificado esa linda y hermosa ciudad, una ciudad blanca que resplandecía, hermano, en tan blanco que era. Y escuchó una voz hermosa y era un joven. Este joven cantaba tan lindo y tan bello que entonaba himnos de alabanza al rey, como también lo hacía Melquisedec. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche bien usted y preste atención, porque usted va a entender esto. Aquel joven hermoso se llamaba Samael.
Este joven llamado Samael, hermanos, fue buscado por el rey y lo trajo al reino, a su presencia, y lo honró porque era tan bella su voz y eran canciones de sabiduría y de entendimiento. Así que hizo un banquete en honra de él y era todo lindo y maravilloso. Era algo tan especial. Aquel joven Samael se sintió honrado por el rey, se sintió honrado por Dios y a su nombre. Preste atención para que usted entienda de lo que estoy hablando, porque luego que yo termine esta historia, yo le voy a ir explicando qué es lo que es, quién fueron los personajes. Escuche, Samael fue honrado por el rey. Los súbditos lo miraban y veían algo hermoso en él. Sus vestimentas brillaban, su voz era espléndida. La gente cantaba al sonido de su voz. Hermano, el rey quería crear una gran orquesta de música que luchara contra el egoísmo, que luchara contra el odio, contra el orgullo, que entonaran canciones de amor y de paz. Y quien estaba frente a esta orquesta era Samael. Y escucha una cosa, el rey, cuando terminaron los 5 años de prueba, entraron al 6º año, faltaba tan solo un año de prueba. Dice que llamó a todos los súbditos y estaban allí presentes. Samael ahora era honrado. Melquisedec estaba a la par de Dios, o de Abdías, y Adonías tenía en su corazón un plan, y era de, pasando los 7 años, coronar a su hijo Melquisedec para que sea rey de la ciudad de Salem, para que sea el rey. Tenía este plan, todavía no se lo había revelado a nadie, pero en el año 6º de la prueba de fidelidad, dice que reunió a todos los súbditos, todos estaban allí. Melquisedec sentado a la par de Adonías. Samael también estaba allí, porque era casi semejante a Melquisedec. Era amado, era un reino de grande bendición, donde no existía el egoísmo, donde no existía el odio, donde las vestimentas de ella eran blancas y puras y reales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero escuche, hoy es un culto de enseñanza, es un culto para aprender. Entonces, en ese reino, hermanos, en ese banquete que hizo Dios los felicitó, o el rey Abdías los felicitó, Adonías, y comenzó a felicitar a todos, porque sus ropas estaban blancas como cuando se le había dado. Habían crecido en sabiduría, habían crecido en amor, habían crecido, hermanos, en la presencia de Dios. Pero Dios dijo, todavía falta un año. El rey Adonías es Dios. Todavía falta un año de prueba. Si aquí a este año no se mantienen en fidelidad, entonces será una fiesta. Y ahí fue en ese banquete que Dios, el rey, comenzó a revelar el plan. Cuando termine este último año de prueba, yo voy a coronar a mi hijo Melquisedec como rey. Será vuestro rey. Y el primero después de él será Samael. Y juntos reinarán en paz en esta ciudad. Hubo algo lindo, algo especial, hermanos. Algo maravilloso. Los súbditos se gozaron, se alegraron. Y la fiesta terminó en el 6º día y faltaba, en el 6º año, y faltaba un año de prueba. Y Dios ahí en esa misma reveló, el que no se guardase fiel en este último año, entonces por más doloroso o lamentable que sea, tendrá que salir de este reino. Tendrá que ser excluido. Tendrá que salir, porque aquí solamente es un reino de amor, de paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Durante ese año de prueba, Samael comenzó a tener unos sentimientos extraños. Cuando él escuchó de boca del rey que sería él el primero después de Melquisedec, comenzó ya a planificar y él a decir, las leyes del pergamino son bastante exageradas, así que lo primero que voy a hacer es cambiar las leyes del pergamino. Ahí usted se entiende ya quién es Samael. Samael era el diablo, o mejor dicho, en ese entonces todavía era Lucifer, portador de luz. Ahora él en su corazón comienza a planificar
Así que un cierto día se acercó a Melquisedec y le dijo: cuando te den el reino, yo esté a tu par, vamos a reinar de esta forma. Melquisedec sintió tristeza al escuchar que quería cambiar las leyes del pergamino, así que trató con amor, con lágrimas en sus ojos, porque Samael era el mejor amigo de Melquisedec. Trató de reunirlo, de calmarlo, de hacerlo reconocer su error, de volverlo a la senda. Y aquel mostró en primer lugar arrepentimiento. Y después continuó con esto, pero luego que pasara el tiempo, pasaron los meses y faltaba poco para el año, otra vez el sentimiento volvió en su corazón. Ahora reveló el rey Adonías, revela que cuando corone a su hijo Melquisedec le daría un cetro. Su cetro sería un cetro de oro, y en ese cetro él le estaría entregando toda autoridad. Porque dice la Biblia: pues toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Una autoridad total sobre todo el gobierno y el universo sería entregado a Melquisedec de mano de su padre Adonías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo el cetro, como allí se entonaba alabanza, tenía la forma de laúd. ¿Qué es un laúd? Un laúd es parecido a un charanguito, pero que tiene 12 cuerdas. Y con este laúd se entonaba las alabanzas especiales al rey. Y era un laúd de oro, era un cetro de oro que el rey le había dado. Cuando el rey dijo esto y mostró esto, Samael quería, porque él decía: el que tenga ese cetro tendrá la autoridad sobre el universo. El que tenga ese cetro tendrá la autoridad sobre los cielos y la tierra. Entonces Samael, el día antes de la fiesta, porque ya faltaba un día para los 7 años, sus vestimentas ya no eran blancas como era antes. Había mancha en su vestimenta. Samael comenzó a planificar algo y a engañar a muchos de los que pudo engañar. Y él dijo: el que tenga el cetro que Dios dijo tendría toda autoridad. Así que esta noche, cuando el rey Adonías duerme y cuando duerma Melquisedec, yo voy a entrar en el salón, voy a tocar, voy a sacar el cetro y vamos a huir. Y voy a tener el cetro en mi mano. Ya esto, el Melquisedec había tratado de que él reconozca su error, de que se vuelva al rey, de que deje ese orgullo y esa vanagloria, pero él no quería. Así que en aquella noche, cuando se acostaron, Melquisedec escucha ruido. Alguien había entrado, así que se levanta y se acerca donde estaba su padre, el rey Adonías, y le dice: he escuchado ruido. Le dice: hijo mío, ven, no tenga miedo, duerme a mi lado. Se durmió a la par de Adonías y allí durmió y entró en lindos y hermosos sueños de amor, sueños, hermanos, de cosas maravillosas. Y en ese momento Samael estaba robando el cetro y se lo estaba llevando lejos. Cuando se levantaron al otro día, Samael huía junto a la gente que había engañado y habían salido del reino de Salem. Así que en el camino se gozaba y decía: mañana, cuando abran el estuche para sacar el cetro, la cara de Melquisedec, la cara de Adonías, cuando se den cuenta de que ya no está el cetro allí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiero que usted entienda, ahora sí, Adonías es nuestro Dios, el creador de Salem. Melquisedec es Jesús. Tú eres sacerdote para siempre conforme el orden de Melquisedec. Samael, Satanás, que se rebeló y tomó el cetro. El cetro es la humanidad. Somos nosotros. Satanás le robó en el Edén el cetro al Creador. Le robó en el Edén el cetro a nuestro Dios. Pero escuche bien. Entienda esto. Ahora que ya sabes que el cetro que fue creado, el precioso de oro, hermoso, era la creación. En el principio Dios nos creó perfecto. No había error ninguno en nosotros. No había nada malo, no había orgullo, no había sentimiento de amargura, no había odio hacia nadie. El Edén era un reino de paz, de amor, de misericordia. Cuando Satanás entró, destruyó todo. Trajo odio a la tierra, trajo egoísmo a la tierra, trajo, hermanos, cuántas cosas en la tierra que hoy mismo nosotros estamos viendo.
El amor se multiplica, la gente no se ama, no se tolera, no se puede ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el reino de Dios sigue siendo igual. Es un reino de paz, de amor. Y los que quieren entrar en este reino tendrán que cambiar. Tendrán que dejar el odio, tendrán que dejar, hermanos, toda raíz de amargura. Tendrán que cambiar en su corazón, sacar todo lo que el diablo haya puesto, sacar todo lo que el mundo haya colocado. Todo esto tiene que salir. Si no somos limpios, dice la Biblia, que si no somos santos no entraremos en el reino de Dios. Hermanos, por eso tenemos que limpiar el corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios y a su nombre. Sigue escuchando esta historia. A la mañana, cuando iba a ser coronado y se le iba a dar el cetro de oro que simbolizaba autoridad sobre los reinos, el Señor encuentra que no está. Dios, o Adonías, miró para el lugar donde estaba antes Samael y la tercera parte de los súbditos, y no sintió ni odio ni rencor, sino sintió tristeza y dolor, porque donde estaban antes sus hijos adorándole, ahora ya no estaban más. Porque donde estaban sus siervos antes sirviéndole, ahora ya no estaban más. Ahora Melquisedec dice: yo voy a ir y voy a recuperar ese cetro. Voy a recuperar el cetro. Los que estaban allí quedaron admirados, pero hermanos, dice que salió de aquel lugar, de aquel palacio de paz, de aquel palacio donde no faltaba nada, donde era un reino de paz y amor, y salió hacia este mundo injusto, y salió hacia las ciudades de Sodoma y de Gomorra, donde, hermanos, Satanás había apartado de sus, dicen, se había apartado de lo que habían llevado, de lo que había arrastrado, y se fue solo y se encerró en un cuarto, en una casa. Cuando llegó a esta casa había personas, las mató y se metió allí, y allí estaba con su cetro escondido. Ahí estaba con su cetro escondido. Aquel cetro comenzó a ser maltratado. La apariencia de Samael ya había cambiado y la apariencia del cetro había cambiado. Ya no era oro fino, ya no estaba refinado, ya no era puro. Estaba todo rasguñado, todo maltratado, de la misma forma que Samael estaba mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando llegó hasta las puertas de Sodoma, Melquisedec sintió algo de miedo, pero comenzó a entrar de igual manera. Cuando llegó hasta donde estaba Samael comenzó a pisotear el cetro. Estaba frente a Samael y comenzó a tirar el cetro y a pisarlo delante de Melquisedec, y lo pisaba y lo pisaba, y le decía con sonrisa y con ironía: lo mismo quisiera hacerte a ti, lo mismo quisiera hacerte ahora a ti. Pero dice que Melquisedec, sin sentir ningún miedo, sino compasión, acordándose de esos momentos tan lindos en el reino, donde entonaban alabanza y adoración a Dios, todo esto se le pasaba por la mente. Pero Samael pisoteaba el cetro y decía: lo mismo quiero hacerte a ti. Ahora, ¿para qué has venido? Vengo a recuperar el cetro. Si lo quieres, entonces despójate de tu ropa y acuéstate aquí, y con el mismo cetro te golpearé hasta que el sol se oculte. Mira, con ese pensamiento, Melquisedec, amando el cetro, se despojó de su ropa, y durante todo el día fue golpeado. Satanás usó el cetro en la cruz del Calvario, el diablo usó al hombre. El diablo usó al hombre, el cetro usó para herir a Jesucristo, y con el cetro comenzó a golpearlo y a golpearlo. Su rostro desfigurado, sangraban sus manos, sangraban sus pies, pero allí estaba soportando los golpes, y soportaba, y el cetro estaba dañado y herido y maltratado, y más Melquisedec allí estaba todo herido, casi muerto. Y cuando Samael ve lo que había hecho, también vinieron en su mente aquellos momentos en el paraíso y en el reino de Dios. Así que tiró el cetro y salió corriendo, pensando que ya estaba muerto. Pero después de un tiempo, Melquisedec, así todo lastimado como estaba, se levanta, toma el cetro, y todo dolorido comienza a caminar nuevamente hasta el reino de Salem. Cuando llega hasta el reino de Salem, todo herido, todo lastimado, hermanos, su rostro desfigurado, allí los súbditos se admiraban de verlo así, de ver al cetro. Mas dentro de aquel reino, Adonías, el rey de reyes y señor de los señores, tomó a Melquisedec y comenzó a restaurarlo. Tomó al cetro y comenzó a restaurarlo, y la apariencia del cetro era más gloriosa cuando entró otra vez en las manos
mano del Dios viviente. Y esto es lo que va a pasar. El hombre ha sido maltratado por Satanás. Satanás usó al hombre para matar a Cristo, pero Cristo vino a morir para recuperar el cetro y llevarlo a la presencia del Dios vivo. Y cuando el hombre o el cetro llegue a la presencia de Dios, será restaurado y su gloria será mayor que la que fue en el principio en la tierra de Edén. Y a su nombre, y juró Dios y no se arrepentirá, que tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué lindo que toda la iglesia estuviera escuchando lo que Dios quería hablar en esta noche. Qué lindo que todos entendamos el amor de Melquisedec, Jesucristo, Rey de Reyes, que no le importó ser azotado por el mismo cetro que sus manos habían formado, usado por las manos de Samael, Satanás, el hijo de desobediencia. Pero cuando Cristo venga a buscarnos, iglesia, nosotros seremos transformados en un cuerpo glorioso, dice la Biblia. Y la apariencia de nosotros en gloria será mucho mayor que la que tenía Adán y Eva en el paraíso. Será mucho mayor que la que tenía Adán y Eva en el Edén. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Melquisedec es Jesucristo. Es el Señor. Es nuestro Rey de paz. Es nuestro Rey de justicia. A Él debemos rendirnos. A Él debemos servirle. El diablo ha llenado este mundo de egoísmo. Y dígame usted si me equivoco. Satanás ha llenado cada día más y más. Y lamentablemente ese egoísmo está reinando dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias reina el egoísmo, reina el odio. Y no dejamos reinar a Jesús. No dejamos reinar al Dios de amor, al Dios de justicia, al Dios de paz. Pero Dios, en su humildad, en su mansedumbre, en su misericordia y en su poder, dice: el que quiera servirme voluntariamente y con amor, yo lo voy a recibir. Le daré vida eterna, le volveré la gloria, porque para esto fue mi Hijo a morir en la cruz, para retomar, hermanos, toda gloria que hubo en el Edén y aún más, y entregarla a mi pueblo. Ahora, si no queremos escuchar a Dios y queremos seguir escuchando a Satanás, entonces el diablo ya está condenado. Y los que van detrás de Satanás van directamente a la misma condenación. Y Dios no hizo el infierno para el hombre. Dios no creó el tormento para el ser humano. Dios creó el Edén para el hombre. Dios creó el paraíso para el hombre. Y para Satanás y los rebeldes que siguieron al diablo, creó el abismo, creó el infierno. Para el diablo y sus secuaces. Pero para el hombre, para ti, para mí, Dios ha creado un paraíso, un reino de paz, un reino de amor. Así que, iglesia, el que se pierde no es porque Cristo no quiera salvarlo, sino porque ellos no aceptan la salvación de Dios. El que se pierde es porque quiere. Escuche bien, ¿qué más quiere que Dios haga por la humanidad? ¿Qué queremos que Dios haga que ya no haya hecho? ¿Qué es lo que esperamos que Dios haga que ya hizo? Se hizo hasta lo último, se entregó a sí mismo en la cruz, vino a morir. Con el cetro fue golpeado, fue destruido, fue desfigurado. ¿Qué más estamos esperando que haga Dios por nosotros? Por eso le digo, iglesia, ya hizo todo nuestro Dios. El que se pierde es porque quiere perderse, no porque Dios no le otorgue la salvación, ni porque le ofrezca la salvación. Nadie va a irse de esta tierra sin tener la oportunidad de escuchar: un Cristo quiere salvarte, un Cristo te ama, un Dios tiene un plan en tu vida. Nadie se va a ir de esta tierra sin escuchar antes del amor de Dios, de ese reino de Salem, de ese reino de justicia, de ese reino de paz. Todos van a escuchar el llamado de Dios, todos van a escuchar, hermanos, del amor de Dios, porque nadie tendrá excusa. Nadie tendrá una excusa delante de Dios. Yo quise salvarte, hice todo lo posible en mi justicia, porque yo no puedo actuar en injusticia. No puedo salvarte cuando tú no reconociste tu pecado. Yo actúo en justicia porque soy juez justo. Cuando tú te arrepientes, yo te perdono. Cuando Adán y Eva estaban allí, Dios le dijo: mira,
si no reconocen su pecado? Porque ellos se tiraban la bolilla uno para otro. Y comenzó a decirle: la mujer que me diste, la serpiente me engañó. Pero Dios le dijo: miren, si ustedes no quieren reconocer que ustedes pecaron, yo no puedo ayudarle. En el momento que ustedes reconozcan y me digan: Padre, perdónanos, yo pequé. Era consciente de lo que hacía, porque antes de tomar del fruto que la serpiente me decía que tome, tú ya me habías dicho que el día que tome moriría. Soy consciente, soy culpable. Yo sabía mi juicio y aún así opté por hacerlo. Hoy en día la humanidad sigue en lo mismo. El árbol de vida está, el árbol, hermanos, de la ciencia del bien y del mal, y está. Y muchos optan por tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, muchos optan por tomar del fruto del pecado, del fruto de Satanás, y pocos son los que optan de tomar del fruto del árbol de la vida. Más si usted opta por tomar de ese fruto, usted tiene salvación y vida eterna. El árbol de la vida sigue existiendo, y el Señor dijo: y al que venciere le haré comer del fruto del árbol de la vida, y no morirá jamás. Y a su nombre, el que venciere, le haré comer de ese fruto. Iglesia, el Señor te ha llamado, y hoy nosotros lo que tenemos que hacer es vencer. Esos 7 años de prueba que hubo en el cielo, de fidelidad, esos tiempos y esos años aquí en la tierra también existen. Mientras estamos aquí, estamos siendo probados. Cuando Cristo venga, o cuando llegue el día de la coronación de nuestro Rey, ¿cómo estará nuestra vestimenta? ¿Cómo estará? Dice la Biblia que en aquel día todos fueron a la fiesta, pero de repente uno estaba mal vestido. ¿Dice lo mismo en tu Biblia? ¿Dice lo mismo? En mi Biblia dice así: uno no estaba vestido con ropas de gala. Entonces se acercaron y dijeron: ¿por qué no has venido vestido con ropa de gala? Lo ataron de pies y manos, y ahí en la puerta del cielo estaba la puerta al abismo, y lo echaron al infierno. En ese día muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero el Señor dirá: apartaos de mí, porque no conozco hacedores de maldad. Entonces, iglesia, estos años que estamos viviendo es un tiempo de prueba hacia la fidelidad de Dios. Aquí probamos nuestra fidelidad en esta tierra. ¿Cuánto nos tocará vivir? No sabemos, quizás 50 años, quizás antes de cumplir los 50 Cristo ya viene, no lo sabemos. Quizás morimos antes, no sabemos cómo vamos a morir. Pero los años que nos toque vivir una vez aceptado a Cristo, seremos probados hasta el día de la venida del Señor, y será probada nuestra fidelidad hacia Dios. Pero el Señor nos dice en Apocalipsis: mantente firme, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te coronaré, dice Dios. Y a su nombre, estos años que estamos en la iglesia estamos siendo probados. Dios prueba nuestra fidelidad. Muchas veces fallamos y pecamos, pero Dios, como hablaba Melquisedec para Samael para que se vuelva, Dios en su amor y en su infinita misericordia nos da otra oportunidad para que nosotros nos restauremos delante de Dios. Nos restauremos delante de su presencia. En su amor y en su misericordia nos da otra oportunidad para que seamos redimidos por la sangre del Cordero. Ahora, iglesia, ¿qué podemos pedirle a Dios que haga que ya no hizo? ¿Qué podemos pedirle a Dios que haga que ya no ha hecho? Si todo lo ha hecho Dios. Así que nosotros mantengámonos fiel a Él. Hagamos ese esfuerzo. La tentación va a venir, el diablo va a venir. Lo mismo que pasó en el reino de Salem, pasó en el Edén. Todo era paz, amor y bondad antes de ser coronado el hombre, para que sea rey sobre la tierra, y que el hombre mismo corone a Dios. Porque Dios dice en aquel momento que Dios le dio la autoridad al hombre para que enseñoree sobre todas las cosas creadas. Escuche bien, la humildad y la misericordia de Dios, que Dios pasó a ser un invitado del hombre en la tierra. Dios pasó a ser un invitado del hombre. Era el hombre el anfitrión, porque Dios lo puso sobre todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Dios dijo: no voy a reinar, ya que el Satanás decía que Dios tenía un reino de egoísmo. Dijo: no voy a reinar a menos que el hombre voluntariamente me entregue el reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros tenemos que decidir quién queremos que reine nuestra vida. ¿Usted quiere que reine Samael? ¿Quieres que reine Satanás en tu vida? ¿O quieres que reine Jesucristo? ¿Quieres que reine Dios? Esto es voluntario. ¿A quién le das tu corazón para ser reinado? ¿Se los puedes dar al diablo? Se los puedes dar. En tu egoísmo de no querer hacer nada para Dios, de no querer servirle, puedes entregarle tu reino a Satanás. Pero en tu amor
en tu humildad y en tu humillación, puedes entregarle tu corazón y decirle: Dios, no hay nadie más justo, más verdadero, más poderoso, más fiel que tú para gobernar en mi vida y para reinar en mi familia. No hay nadie. Mi reino o el reino de mi vida te lo doy para ya no reinar yo, sino para que tú reines en mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tú tienes que darle tu vida al reinado y al servicio de Dios. El hombre o Satanás en el egoísmo te dice: no, Él te dio libertad para escoger, así que haz de tu vida lo que se te cante. Pero Dios te dice: yo te dejo, tú puedes elegir. Pero si tú quieres que yo reine en tu vida, yo reinaré. Y reinaré en tu vida con justicia y con bondad. Y reinaré en tu vida con amor y con misericordia. Y reinaré en tu vida para bien y no para mal, para vida y no para muerte, para bendición y no para maldición. Y a su nombre, dejemos a Dios voluntariamente reinar en nuestra vida. Y en esta noche le vas a decir: Señor, yo quiero sacar de mi corazón todo egoísmo, porque ningún egoísta va a entrar en tu reino. Tu reino es un reino de amor, de bondad. Quiero sacar de mi corazón todo odio, porque tu reino no es un reino de odio. Quiero mantener mis vestimentas blancas como tú me las diste el día que yo te acepté. El día que acepté bautizarme, que reconocí mis pecados y tú enviaste a tus ángeles que me sacaron las ropas viles de pecado y me dieron una vestimenta blanca. Quiero que esas vestimentas se mantengan blancas hasta la venida del Hijo de Dios y a su nombre. Así que en esta noche, iglesia, depende de ti a quién les da tu corazón. ¿Quién quieres que reine en tu vida? Si quieres que Dios reine, venga aquí adelante y dile: Señor, reina en mi corazón. Reina en mi vida, sé el rey de mi ser. Gobiérname, guíame, haz de mí lo que está en tu voluntad hacer. Yo te invito, hermanos, si quieres que Dios reine en tu vida y si esta palabra ha hablado a tu corazón, venga aquí. Nosotros somos el cetro de Dios. El cetro que Dios quiere pulir, purificar, hacer brillante, que quiere devolverle esa gloria que antes tuvo y aún más todavía. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él reine en nuestro corazón. Yo te doy una oportunidad más para que pases al altar de Cristo, para que vengas a los pies del Señor. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso. Vamos a pedirle al Señor en esta hora: soberano Dios, tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores. Padre, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Señor Dios mío, creador de los cielos, mi alma te alaba, Señor. Muchas veces hemos dejado, Señor, que nuestro corazón gobierne y reine el odio. Hemos dejado que reine el egoísmo. Hemos dejado que reine, Señor, el pecado. Oh Dios mío, más en esta noche entregamos nuestro corazón a tu reino, a tu gobierno, a tu autoridad, Señor, para que vengas a reinar en nuestras vidas. Reina, Espíritu Santo de Dios, en nuestros seres. Oh Dios mío, entrego mi vida en tus manos, Jehová, para que se haga tu voluntad, Dios mío, para que se haga tu voluntad en nosotros, Señor, porque tú eres Rey para siempre, Jesús, conforme el orden de Melquisedec. Oh Dios mío, Dios poderoso, mi alma te alaba, Jesús, mi alma te bendice, Padre. Ven a gobernar, Señor, porque muchas veces ha gobernado el engaño en nuestros corazones, muchas veces ha gobernado la mentira, Padre. Ah, Dios mío, pero tú eres verdad, tú eres poderoso, Señor. Ven a gobernar en nuestras vidas, gobierna en nuestra familia, gobierna en esta iglesia, Señor. Esta iglesia te pertenece, Jehová. Sé tú el Rey, Padre. Hemos dejado reinar